Hola, soy Luis Zelaya de nuevo y en este video quiero hacer una introducción al tema de gestión de archivos, otra de las funciones de los sistemas operativos que estamos estudiando a lo largo de este curso y que requiere un estudio eh, a fondo, digamos, acerca de todo lo que los sistemas operativos necesitan tener en su diseño considerado para una adecuada gestión de archivos. La gestión de archivos o el uso de archivos en un sistema operativo es quizás una de las cosas con la que nosotros más interactuamos de lo que es el sistema operativo puro. Normalmente nosotros nos comunicamos con la computadora a través de aplicaciones que ocultan el funcionamiento de muchas operaciones que los sistemas operativos realizan, de las que hemos visto, como la gestión de procesos, la gestión de memoria o la planificación. Esas son funciones transparentes para el usuario que los sistemas operativos realizan. Sin embargo, la gestión de archivos sí hay un elemento en la gestión de archivos con el cual nosotros sí interactuamos, y es sobre todo en la organización de los archivos en carpetas, o como le llamamos nosotros, directorios, la ubicación de los mismos y funciones como copiar, mover, comprimir archivos, o cambiarle nombre o cambiarle propiedades a los archivos. Todas esas funciones que nosotros utilizamos como usuario, ¿verdad?, para los cuales el sistema operativo ofrece una interfaz, como yo estoy mostrando en este momento con mi explorador de archivos de Windows, es parte de lo que los sistemas operativos hacen. Así que vamos a hablar un poco a fondo de qué se trata, cómo hacen, ¿verdad?, los sistemas operativos, o cómo se diseñan para poder ofrecer lo que se conoce como la administración y gestión de archivos. Todos los archivos en un sistema informático, al menos esta es la estructura que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, se organizan en directorios, carpetas, y dentro de cada una de ellas se guardan los archivos. Cada uno de los archivos tiene una serie de propiedades, como lo estoy mostrando yo en este momento en la pantalla: una ubicación, un tamaño, fechas de creación, de modificación, de último acceso, atributos, más detalles sobre los archivos, como la versión del archivo, el idioma, el nombre original del archivo, si es que tuvo un nombre antes, opciones de seguridad para poder decir quiénes tienen acceso a los archivos y qué permisos tienen. Toda esta es información que los sistemas operativos utilizan, ¿no? Y no solo utilizan, sino que también actualizan en la medida en que nosotros o los programas van interactuando con los archivos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es de que cuando nosotros utilizamos archivos que son muchas veces programas ejecutables que generan procesos, o archivos que contienen datos que son utilizados por los procesos, nosotros tenemos que hacer la carga de estos archivos desde el dispositivo donde estén grabados, un disco normalmente, una memoria, etcétera, hacia la memoria principal del sistema. Es muy importante saber o reconocer de que no todo el archivo ejecutable o el archivo de datos que se lee se carga en la memoria. Se carga en la memoria únicamente las partes de ese archivo que uno va a necesitar en un determinado momento. El gran dilema es: ¿qué necesito? ¿Qué parte de este archivo de LL, por ejemplo, va a necesitar el programa que lo utiliza para poderlo cargar en memoria? Si no es la totalidad, además, ¿cómo lo va a cargar? ¿Qué parte va a cargar? Aquí entramos a un tema, ¿verdad?, que es el tema que vamos a ver ahorita que estudiamos en la gestión de archivos, de la organización o la estructuración, la arquitectura, ¿verdad?, que tienen internamente los archivos y que nos permite a nosotros acceder a datos precisos de un archivo dado, que de acuerdo a las necesidades de un proceso. Imagínense, por ejemplo, en una base de datos en la cual quizás la base de datos es un archivo grandísimo que mide muchos megas, gigas quizás incluso, y a nosotros nos interesa un registro específico de un producto. De alguna manera tiene que estar organizado ese archivo de manera de que yo no tenga que cargar todo el archivo de base de datos a memoria, sino que específicamente él o los registros con los que me interesa trabajar. Por eso quiero comenzar este tema con la explicación de alguna terminología de archivos.
Aunque nosotros miremos en el sistema de archivos los archivos como una sola unidad, internamente están organizados de alguna manera y algunos, particularmente los archivos que contienen datos, normalmente suelen organizarse en divisiones o elementos como las que aquí describo: campos, registros, archivos y bases de datos, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Es el ejemplo más típico, digamos, de una organización de archivos, una base de datos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la base de datos de estudiantes, yo me puedo estar refiriendo a los estudiantes, a las carreras que estudian, a toda la información o datos que los estudiantes pueden tener, como sus números de cuenta, su nombre, su fecha de nacimiento, su fecha de matrícula, las clases que tienen matriculadas, las asignaturas que se imparten para poder asignárselas a los estudiantes, etcétera. Archivo es un componente de los cuales hay muchos en una base de datos, que cada archivo tiene algún tipo de información relacionada. Por ejemplo, va a haber un archivo para los estudiantes y va a haber otro archivo para las carreras y va a haber otro archivo para las secciones y otro para los catedráticos. Registro sería el siguiente nivel dentro de una estructura de archivo, en el cual, por ejemplo, en el archivo de estudiantes yo voy a tener registrados, por decir algo, 1000 estudiantes. Cada estudiante es un registro. Recuerde que cada estudiante tiene nombre, cuenta, fecha de nacimiento, etcétera, pero toda la colección de datos que corresponde a un estudiante es un registro. ¿Qué es un campo entonces? El campo es el elemento de datos más básico. Es un dato específico de un registro. El número de cuenta de un estudiante, por ejemplo, es un dato de un registro. Número de cuenta más nombre, más fecha de nacimiento, más todos los demás datos que describen al estudiante es un registro, ¿verdad? El registro del estudiante A, del estudiante B y del estudiante C es un archivo, ¿verdad? Y una base de datos es un lugar a donde hay estudiantes, pero que también hay clases, que también hay secciones, que también hay catedráticos, que también hay lo que componga una base de datos estudiantil. Esa es una base de datos. A nivel del sistema de archivos en un sistema operativo, la base de datos puede ser un solo archivo. Pero para poder llegar al registro o al campo que me interesa, ese archivo tiene que estar estructurado de una manera que tanto el programa de aplicación como el sistema operativo pueda acceder específicamente a esa información, leerla, cargarla a memoria principal sin necesidad de cargar todo el archivo. A eso es a lo que queremos llegar. ¿Qué operaciones se realizan sobre los archivos? Bueno, puede existir la operación de recuperar todo, ¿verdad? El contenido completo de un archivo. Con los programas ejecutables suele pasar eso, ¿verdad? De que a veces sí es necesario cargar todo el programa al procesador, ¿verdad? A la memoria, perdón, para poderlo ejecutar en el procesador. Otra operación, ¿verdad?, que se puede realizar sobre un archivo es recuperar un registro específico, lo que les hablaba en este momento, lo cual puede ser más óptimo. Puede también darse la operación de recuperar el siguiente. Si yo estoy haciendo un procesamiento de todos los registros que hay en un archivo, pues yo lo puedo ir recuperando uno a uno. También puedo hacer lo de recuperar el previo, es decir, similar al anterior, pero yendo hacia atrás, ¿verdad?, recuperando los registros que hay desde uno ir hacia atrás, ¿verdad?, recuperando los anteriores. Puedo insertar, borrar y actualizar registros. Estos términos ustedes los van a repasar o a reconocer cuando estén llevando su curso de diseño de base de datos, que seguramente irá más adelante en la carrera, ¿verdad? Pero son operaciones que se pueden realizar sobre los archivos, ¿verdad? Algo muy importante que quiero recalcar es esta importancia que tiene de que el archivo esté organizado, estructurado de una manera en donde estas operaciones pueden realizarse de forma óptima, a pesar de que el tamaño del archivo sea muy grande. Lo que les decía, poder cargar solo porciones de un archivo a la memoria es algo ideal para que el funcionamiento del sistema informático sea óptimo. Si yo tuviera que cargar la memoria toda, un archivo completo, toda una base de datos, toda una tabla, digamos, de una base de datos, el rendimiento se me vería muy deteriorado. ¿Qué es el sistema de gestión de archivos en un sistema operativo? La gestión de archivos es una de las funciones. El sistema o subsistema de gestión de archivos es una de los componentes más importantes de un sistema operativo.
¿verdad? Es el sistema de software que proporciona a usuarios y aplicaciones servicios relativos al empleo de archivos, ¿verdad? De manera que el usuario o programador no tenga que desarrollar software específico para esto. Cuando ustedes están programando sus aplicaciones, y ya me imagino que en sus cursos de programación deberán ir un poco adelantados, normalmente ustedes no tienen que programar las funciones de abrir, cerrar, guardar, etcétera, archivos. Todo eso se los provee ya el sistema operativo, y eso es lo que el módulo o subsistema de gestión de archivos hace. Todas esas operaciones relacionadas con la lectura y escritura en archivos, la búsqueda de información, las operaciones de guardar, mover, copiar, etcétera, la organización en carpetas o directorios, o la organización de archivos por usuario, como vamos a ver más adelante. De todo eso se encarga el sistema operativo. El objetivo de su sistema de gestión de archivos en un sistema operativo es, bueno, cumplir con todas las necesidades de gestión de datos, garantizar que los datos de los archivos son válidos, optimizar el rendimiento desde el punto de vista del sistema, de todas las formas como las acabo de mencionar ahora, ofrecer soporte de entrada y salida, teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que los archivos pueden estar grabados en diferentes dispositivos de entrada y salida. Pueden ser discos, pueden ser memorias, ¿verdad?, puede ser en almacenamiento en la red, etcétera. Minimizar la posibilidad de pérdida de destrucción de los archivos, ofrecer un conjunto estándar de rutinas de interfaz de entrada y salida, que es lo que les decía yo, poderle incorporar ustedes a sus programas las facilidades de abrir, guardar, cerrar, renombrar archivos dentro de un sistema operativo, mover, etcétera. ¿Cómo se entra a los archivos? Lo que les estaba diciendo yo ahora hace un rato. Hay una parte que está relacionada con los programas, ¿verdad? El sistema de gestión de archivos como tal, y hay una parte física. Al final de cuentas, los archivos se terminan grabando en un dispositivo, un disco, un dispositivo de entrada y salida, y tiene que haber una operación física cuando yo accedo a los archivos, ya sea para lectura o escritura. Pero todo comienza dentro del programa que utilice el usuario, cualquier programa, ¿verdad? Aquí no estamos hablando del sistema operativo. Imagínese que usted quiere abrir un documento o una presentación en PowerPoint, ¿verdad? Usted tiene un programa que va a buscar en la parte de gestión de directorios del sistema de gestión de archivos, le va a ubicar en los directorios para que usted pueda navegar entre ellos para poder encontrar los archivos. Se decide qué operación es la que voy a hacer: abrir, guardar, borrar, o lo que sea que usted necesite hacer con el archivo, y se valida, ¿verdad?, que su usuario tenga acceso a la función que usted quiere realizar, ¿verdad? Una vez que está validado eso, ¿verdad?, que el usuario pueda escribir en un archivo, por ejemplo, un control de seguridad que se puede tener es que no todos los usuarios puedan escribir sobre un archivo. Si yo digo que el usuario X necesita hacer una operación de escritura, se valida que el usuario realmente puede hacerlo y se localiza el archivo dentro de los directorios, se ingresa a la estructura de archivo para ver si, de acuerdo a la estructura de archivo, puedo encontrar específicamente los datos que el usuario anda buscando. De la estructura de archivo, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las diferentes formas de estructurar un archivo, y de acuerdo al método de acceso que corresponda, se realizará la función de manipulación de archivos según la operación que aquí se determine, ubicando exactamente los registros de archivo que hay que leer, modificar, escribir, ¿verdad?, la operación que sea, ¿verdad? Y cuando se ha completado a nivel lógico esto, se pasa a la operación física de mover hacia la memoria principal o escribir en los archivos, ¿verdad?, la información que el programa o comando del usuario requiera. Aquí habla de bloques físicos en buffer de memoria principal. Eso lo que significa es que si la operación es de lectura, por ejemplo, se van a ubicar los bloques donde están los datos, se van a mandar diciendo estoy mandando los registros que están grabados en esos bloques, y se hará pues la carga memoria o lo que los programas aquí requieran hacer con los archivos. En la parte física, que tiene que ver con disco, la maneja también el sistema operativo, pero con su módulo de entrada-salida, mientras que esto es la gestión de archivos como tal. Si ustedes observan, la gestión de archivos es más lógica que física. En la arquitectura de un software de sistema de archivos, ¿verdad?, ¿cómo se organiza un sistema de gestión de archivos? En primer lugar, empezando desde lo más bajo,
¿verdad? El nivel físico, el manejador de disco, de cinta o el controlador del dispositivo que sea que donde están almacenándose los datos, ¿verdad? Ese es el nivel más básico. Tiene que haber una herramienta de software que me permita acceder a cada uno de los dispositivos según corresponda. Luego hay un nivel sistema de archivos básico, en el cual aquí es donde se organiza, ¿verdad? La información, lo que mirábamos acá, ¿verdad? La información acerca de los bloques físicos de disco en los que están guardados los archivos para poder determinar su ubicación, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la ubicación física de los archivos, ¿verdad? Hay un supervisor básico de entrada y salida que está monitoreando de que lo que los programas del usuario estén requiriendo en cuanto a lecturas y escrituras respete reglas de concurrencia, ¿verdad? Y respete todas las condiciones de seguridad, ¿verdad? También que de lo que hablábamos, de si el usuario tiene o no tiene acceso a las operaciones, ¿verdad? Eso básicamente. La entrada-salida lógica se refiere a esta parte de acá, en la cual se ubican los archivos en los directorios y se valida la operación que se quiere realizar, ¿verdad? Acá la gestión de los registros también, ¿verdad? Y todo eso. Importantísimo para el programa es saber cómo está organizado el archivo. Estos son los distintos tipos y ya vamos a pasar a explicar cada uno de ellos, los tipos de organización de archivos que pueden haber: pila, secuencial, secuencial indexado, indexado y dispersión, ¿verdad? Aquí explica lo que les acabo de mencionar de ahorita, que es cada cosa, ¿verdad? Los manejadores de dispositivo, era esto primero que se miraba acá, el nivel más bajo de la arquitectura, ¿verdad? Para comunicarse con los dispositivos de entrada-salida. El sistema de archivos básicos, lo que les decía, ¿verdad? Construir la interfaz primaria con el entorno externo al computador. Se trata con bloques de datos que son intercambiados por sistemas de disco cinta. El manejo de los bloques, lo que miramos en esta parte de aquí, es a lo que se le conoce como sistema de archivo básico, ¿verdad? A que este nivel no importa qué es lo que contienen los archivos, estamos hablando únicamente de bloques. Los archivos se dividen en bloques independientemente de su contenido, ¿verdad? El supervisor básico de entrada y salida, como les mencionaba yo antes, ¿verdad? Es el responsable de controlar las instrucciones que del sistema operativo vienen acerca de ir a leer o escribir en los discos. Se encarga de la selección del dispositivo donde van a realizarse las operaciones, la planificación del acceso a disco, que ya se vio también en un tema anterior, ¿verdad? La asignación de buffers. Eso es lo que se maneja en el supervisor básico de entrada y salida. La entrada y salida lógica ya es la parte del sistema de archivos que le permite al usuario y a las aplicaciones acceder a los registros. Aquí es donde empiezan a aparecer los conceptos de carpetas, directorios por usuario, etc. Y finalmente el método de acceso, ¿verdad? Cómo se accede a los archivos de acuerdo a la estructura que los mismos tienen, ¿verdad? Dependiendo del método de acceso, pues cambia la forma en que los sistemas operativos leen los archivos y cargan los datos a memoria. Repasando, podemos decir de que un archivo consiste en una colección de registros, ¿verdad? Dependiendo, como decíamos acá, del método de acceso y de la organización que tenga el archivo, así va a variar la forma en cómo yo llego a esos registros. Pero siempre un archivo tiene una manera de organizarse como para que yo pueda ubicar información específica en él, ¿verdad? La organización física ya del archivo de memoria secundaria ya depende de la estrategia de agrupación y asignación de archivos que tenga el dispositivo. Yo puedo tener un mismo archivo grabado en dos medios de almacenamiento distintos y la organización física va a ser distinta porque tiene que ver con el medio de almacenamiento. Compare por ejemplo un disco duro con una memoria flash que con el contenido en sí, ¿verdad?, que tienen los archivos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de la organización y acceso a los archivos, ¿verdad?, que son lo que llamábamos los métodos de acceso, ¿verdad?, que son estos que se enumeran acá: pilas, archivos secuenciales, secuenciales indexados, archivos indexados y los archivos directos o de dispersión, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios para saber cuál es la organización que debe tener un archivo? En primer lugar, siempre tenemos que pensar en que tenemos que asegurar el acceso más rápido
para poder recuperar la información del archivo, siempre preocupados por la velocidad a la que se accede a los datos. Tiene que haber una facilidad para la actualización también, que sea fácil actualizar datos dentro de un archivo, y para eso va a ser muy importante saber cómo está organizado, ¿verdad? Que se optimice el almacenamiento, ¿verdad? Para reducir costos de almacenamiento, que haya un mantenimiento sencillo, que haya fiabilidad para asegurar la confianza de los datos. De los métodos de organización de archivos, el primero del que vamos a hablar son las pilas. Los archivos, por ejemplo, como archivos de, qué sé yo, presentaciones o videos o archivos así de datos no estructurados, ¿verdad? Datos no estructurados se refieren a aquellos que no pueden armarse en tablas y registros. Suelen utilizar organización de pila, es lo menos complicado. La idea es de que en la medida en que usted el archivo lo va haciendo crecer o le va agregando datos, se van colocando de abajo hacia arriba, ¿verdad? En el orden en que van llegando. Los registros pueden tener campos distintos y pueden tener campos similares en un orden distinto. Es más complicado para el acceso, pero es más práctico para aquellos archivos en los que yo no los puedo organizar de una forma estructurada. Normalmente programas, documentos no estructurados como archivos de Office, de Word, etcétera. Aquí dice, ¿verdad? Como en las pilas no hay una estructura específica, el acceso se hace por búsqueda exhaustiva. Si yo necesito buscar una información específica que está guardada en el archivo, tengo que comenzar de principio a fin a revisarlo. Normalmente suele ser archivos en los que no se necesita una información específica en algún lugar del archivo. Otra forma de organización de archivos, y aquí ya estamos hablando principalmente de archivos de datos, tablas, bases de datos, etcétera, es la organización secuencial. Esta es la forma más común. Generalmente acá se utiliza un formato fijo para los registros, ¿verdad? Todos los registros son de la misma longitud y constan de los mismos campos. Eso es lo que suele hacerse. Se le dice secuencial porque aunque todos los registros tienen más o menos el mismo contenido, cuando necesito buscar un registro específico dentro del archivo, tengo que leerlo todo de principio a fin, hasta que encuentre el archivo. Normalmente los archivos secuenciales sin índices, que es el otro concepto que vamos a ver más adelante, se utilizan aquellos archivos como las bitácoras, por ejemplo, en donde no tengo un dato específico que buscar como llave, o no me interesa un dato específico para ubicar un registro específico en un determinado momento, sino que son archivos en los cuales cuando yo quiera realizar una operación con ellos, normalmente voy a realizar la misma operación en todos los registros. Entonces no importa que sea secuencial, porque todos los registros de todos modos van a ser procesados, ¿verdad? Como les digo, es una estructura que suele dársele a archivos como bitácoras, historiales de registros, historiales de acceso, archivos en donde se guardan, por ejemplo, dentro del sistema operativo, eventos, errores, en donde no tienen un dato específico por el cual ordenar o por el cual buscar, ¿verdad? Ahí se explica un poco más acerca de los archivos secuenciales. Existen también los archivos secuenciales indexados, ¿verdad? La desventaja del archivo secuencial es cuando yo quiero encontrar un registro específico, tengo que barrer toda la tabla de principio o archivo de principio a fin. En los indexados la diferencia es de que yo puedo buscar de acuerdo a un campo específico que haya guardado en un índice. Los archivos indexados, tanto los secuenciales como los indexados puros, que vamos a hablar más adelante, suelen ocupar más espacio de almacenamiento porque se guarda un espacio para el archivo como tal y otro espacio para los índices. Usted piensa en un libro, es exactamente el mismo concepto de un libro, en el cual en el cuerpo del libro se tienen los capítulos con todos los temas desarrollados, pero al principio y al final pueden haber diferentes índices que me ayuden a llegar a un tema específico. El índice principal de un libro, por ejemplo, contendrá los capítulos y la página donde inicia el capítulo, pero pueden haber también índices de tablas e imágenes, puede haber lo que se conoce como índice de referencia, que lo que hacen es que me distinguen palabras claves y me indican en todas las páginas donde esa palabra clave es utilizada,
¿verdad? Ustedes han leído libros y saben cómo son, ¿verdad? Sobre todo los libros académicos suelen ser así. Entonces, cada uno de esos índices, el índice de los capítulos, el índice secuencial, el índice de tablas e imágenes, es lo que en un sistema operativo equivaldría a múltiples índices para poder identificar registros dentro de un archivo. En el caso de los archivos secuenciales indexados, todos los registros van y están grabados en orden de principio a fin. Pero si hay un índice por la llave del archivo, por ejemplo, si este fuera un archivo de estudiantes y yo lo hiciera por el número de cuenta, yo podría llegar directamente al número de cuenta y empezar a leer de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces, es secuencial, sí, pero está ordenado de acuerdo a uno de los campos. Aquí se muestra y se explica cómo funcionan los archivos secuenciales indexados. Aquí se da un ejemplo. Para comprobar la eficacia de este método, considérese un archivo secuencial con 1.000.000 de registros, ¿verdad? La búsqueda de un valor particular necesitaría como término medio 500.000 accesos a registros si esto fuera simplemente un archivo secuencial. Yo ando buscando uno entre 1.000.000 y no tengo un dato índice como para buscar. Las probabilidades me dicen de que puede que yo encuentre mi registro al primero que lea o al número 999.000. Por eso se habla aquí de un promedio de 5.000 accesos. Pero digamos que hay un índice que contiene 1.000 entradas, ¿verdad? Es decir, como el índice de capítulos de un libro, ¿no? Digamos que de ese 1.000.000 yo tengo 1.000 entradas de índice, entre las cuales yo puedo buscar las más cercanas al específico que yo ando buscando, y como son 1.000, ¿verdad? Y estamos hablando de 1.000.000 de registros, quiere decir que hay una entrada por cada 1.000 registros que hay ahí. Si yo ando buscando un registro específico de acuerdo al índice, el sistema operativo me va a ubicar entre los dos números entre los que esté ese registro en particular, de manera que me reduce la cantidad de registros que yo tendría que leer un archivo secuencial de 1.000.000 a solo 1.000, y que en vez de 500.000 accesos a registros, ¿verdad?, yo pueda realizar mi búsqueda y tardarme nada más en encontrar lo que busco, el registro que busco, entre 500 registros que se lean, porque puede que le encuentre a la primera o puede que le encuentre a la vez 999. Pero como les repito, es exactamente como cuando usted lee un libro. Usted encuentra el tema, ¿verdad?, por el cual quiere buscar, ubica el tema y ya el dato específico que anda buscando sabe que dentro de ese capítulo tiene que estar. De repente un libro de 1.000 páginas en el cual usted tiene que revisar solo en 50 para poder encontrar su información. Esa es la ventaja que tiene el archivo secuencial indexado. Aquí se habla más acerca de eso, ¿verdad? Y bueno, están también los archivos indexados. Los archivos indexados, la diferencia en relación al archivo secuencial es que los archivos indexados pueden grabarse sus registros no necesariamente en un orden, pueden irse grabando a como vayan llegando. Quizás no van a tener un orden secuencial basado en ninguno de sus campos, pero lo que sí van a tener, ¿verdad?, es que para campos selectos de un registro, usted va a tener índices que le va a permitir buscar por cualquiera de ellos. Imagínese usted, por ejemplo, en un registro de un estudiante, ¿verdad?, dentro de un archivo de estudiantes hay registros de 5.000 estudiantes, pero usted va a querer buscar los estudiantes por número de cuenta para encontrar directamente, o quizás los va a querer buscar por campus en el que están matriculados, o quizás lo va a querer buscar por carrera. Si el registro de estudiantes tiene el campus, la carrera y el número de cuenta, usted lo que puede hacer es generar 3 índices distintos para ese archivo, para ese registro, ¿verdad? Cada vez que se grabe ese registro van a grabar 3 índices distintos para que sea posible buscar a los estudiantes, en este caso por carrera, por número de cuenta o por campus, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de archivos indexados es esos casos en donde no necesariamente los datos, los registros están guardados de una forma secuencial, sino que están guardados de cualquier forma, en cualquier orden, pero siempre es posible llegar con facilidad a los registros que ando buscando si sigo el índice, ¿verdad? Aquí se habla más acerca de los archivos indexados. Los archivos directos o de dispersión se utilizan para archivos que no necesariamente trabajan con datos estructurados. De nuevo, volvemos como al principio, en el caso de las pilas,
archivos en los cuales los datos que se guardan no pueden organizarse tan fácilmente en tablas, registros y campos, ¿verdad? Entonces lo que se hace es de que se guardan algunos campos claves, ¿verdad? Que puede tener el archivo, como para poder encontrar de una forma directa bloques de información conocida que me interesa encontrar en los archivos. Un ejemplo un poco más claro, digamos, para nosotros, porque este es un asunto ya bastante interno del sistema de archivos, es como cuando usted le pone bookmarks, ¿verdad? A un documento, a que le va poniendo marcas, ¿verdad? De decir, en esta página está este dato importante, en esta página está este dato importante. Entonces, cuando usted da el documento, le busca las bookmarks, las marcas, ¿verdad? Usted puede ir encontrando esas palabras. O como cuando usted hace una búsqueda de una palabra en un archivo de Word, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted tiene un gran archivo de Word con 100 páginas, y usted necesita ubicar en donde dice UTH. Entonces usted escribe UTH y ahí va a ir buscando, ¿verdad? En cada uno de de las líneas, ¿verdad? O del contenido del archivo, le va a ir identificando en qué lugares está la palabra UTH. Entonces a eso se refiere el acceso directo o por dispersión. Bien, en cuanto al tema de introducción, ¿verdad? De la gestión de archivos y la estructura de organización de archivos, eso es todo. Hay otro video más adelante en donde se siguen ampliando conceptos sobre este tema. Hasta la próxima.